¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, buenas tardes. No sé a qué hora nos estén escuchando, nos estén viendo, pero me dan gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenidos a Café con Diesel, este podcast que le llamamos Conversaciones en Movimiento y que ahí está conmigo mi amigo Juan José Alonso. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy bien, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Aquí regresando de la expo después de unos días que estuvieron muy pesados, ¿no? Pues sí, pero fíjate, yo creo que estuvieron muy pesados, pero fueron bastante útiles. Ahora sí que como dices tú en algún momento, este es como el Disneylandia para las personas que nos dedicamos a esta industria, a este giro, porque pues aprovechamos para saludar amigos, colaboradores, pero principalmente amigos, más que negocios, volverte a encontrar con gente con la que ya has estado trabajando, que has estado conviviendo y con la que has tenido pues muy buenos recuerdos. Y en algunos no tanto, pero bueno, final de cuentas, gente con la Vimos que de hemos todo. convivido. De todo, Vimos de todo, vimos de todo, pero es fíjate que correcto. estuvo cansado. Yo me acuerdo, bueno, es que tuvimos unos días muy interesantes desde que llegamos. Bueno, yo llegué el martes a la expo, a Guadalajara más bien, porque no fue a la expo per se. Y pues bueno, te platico que ese día me invitaron a ver a una fábrica de valeros. Ahorita dije fábrica, pero no, es un almacén de valeros, una Ya, fábrica española, se llama Fersa. Me okey, invitó mi amigo Rommel. Está él en autotracciones, distribuidora de refacciones, obviamente. Me invitaron a conocer el almacén de Fersa. Padrísimo, el producto súper bueno, diferente, que puede ser un buen competidor para todas las demás marcas de valeros que tenemos en el país ya, y que pocos lo conocemos, ¿eh? Entonces okey, empezamos desde ahí la jornada del martes. es correcto. Sí, es correcto. Y bueno, pues, la parte que uno no platica regularmente, pues sí, es llegar, prepararte para el siguiente día, y desde ir a hacer el súper, desde preparar todo, porque realmente íbamos de, digamos, de largo plazo, de martes a bueno, en mi caso, que me regresé hasta el sábado, ¿no? Pero bueno, hacer el súper les platicamos por qué, ¿no? Porque nosotros nos quedamos en un Airbnb ahí a 2 calles de la Expo, fabuloso porque nos quedaba al walking distance. Pero sí, tuvimos que ir a hacer el súper, cocinar y todo esto, pero a prepararnos para los siguientes días después de esa visita a Fersa que yo tuve y en espera que Sí. llegara Juan. Así es. Para aquellos que el inglés no es lo que más les fascina, walking distance, lo que quiso decir Pepe, es que nos quedaba prácticamente a pie. Estábamos muy Tiro de cerca, piedra, se dijera aquí. a tiro de piedra. ¿Y sabes qué? Algo que me llamó la atención es que en esa torre, en esos departamentos, había muchísima gente que iba a la expo. Realmente en los elevadores está peculiar, en los elevadores te encontrabas a mucha gente, con los gafetes. Realmente yo creo que la mayoría éramos personas que estábamos yendo para allá. Pero bueno, eso, Sí, sí, digamos, esos y es nos damos cuenta precisamente por las identificaciones, tal cual. sí, sí, la verdad es que sí. Y Oye, a ver luego, bueno, sí, a ver, ese fue el martes en la tarde, ¿no? martes en la tarde, es correcto. Ya no tuvimos Y nada que hacer el martes en la tarde nosotros más que pues, planear los siguientes días. planear los siguientes días. Y algo que me gustó mucho de esta visita fue que juntamos, evidentemente, asistir a la expo, pero también nos pudimos poner de acuerdo con un cliente, y ahí sí me gustaría platicar un poco. El miércoles por la mañana pasó muy temprano por nosotros, Carlos Parra, de Transportes, Camperos de Jalisco, y nos fuimos a Cocula. Muy, muy bonito, digo, para aquellos que no sepan, que prácticamente estoy hablando de gente como yo hace 3 semanas, ¿no? Cocula es la capital, la cuna del mariachi. Muy interesante, muy Está la bonito el lugar. canción, Sí, sí, la entonces, letra que dice de Cocula es el mariachi. sí, ya ni le sigas porque el otro de repente se te olvida de dónde es el son, pero, pero Sí. bueno, pe bueno, sí, Cocula, la verdad estuvo muy interesante. Fuimos a ver la operación de este cliente de Transportes Camperos de Jalisco y pues, digo, no está tan cerca de Guadalajara, 1 hora y media más o menos hicimos. Sí. Y bueno, pues ahí fuimos a trabajar con ellos, a conocer sus procesos, etcétera. Entonces, creo que fue muy útil el haber asistido allá, el hacer un diagnóstico. La realidad es que a eso fuimos, a hacer un diagnóstico de sus operaciones, principalmente
del tema de mantenimiento, que ahí es donde Pepe es el experto, mantenimiento y flota. Y en mi caso, para conocer sus procesos tanto administrativos como de estrategia, etcétera. Y bueno, y ahí también te quedaste tú a dar una capacitación el viernes, ¿no? Sí, la idea era esa, ir el miércoles a hacer diagnóstico y ya el viernes regresé. Sí, el viernes regresé para dar una capacitación sobre planeación estratégica y, y también gobierno corporativo y un poquito de otros temas, pues para, básicamente para sentar las bases para un proyecto de consultoría de planeación que estaremos empezando prácticamente la siguiente semana. Interesante además porque yo no sabía que Transportes Camperos de Jalisco son los mismos de su pollo. Está Son los mismos. interesante ese movimiento, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención cuando conocemos a nuestros clientes potenciales o a clientes que ya tenemos y nos damos cuenta cuál es su negocio alterno para los que lo tienen, como cuando conocemos ahora a Transportes Camperos y tienen a su pollo, como en algún otro momento yo conocí a los de Huevo San Juan o su carne, etcétera, etcétera. Está interesante todo eso, esa relación que tiene entre el transporte y el negocio nuclear, vamos a decir, de la empresa. Sabes que es algo muy interesante porque pues, es un perfecto ejemplo de integración vertical. Lo mismo hizo FEMSA, ¿no? Cervecería. Sí. Pues cómo es que se dio lo de vitro, lo de los envases, cómo se dio lo de embotellar, cómo se dio también lo de las corcholatas o tapas, etcétera. Pero bueno, Bueno, hasta las esto es algo, básculas y los refrigeradores, ¿no? O sea, era súper claro. vertical. Es súper vertical y bueno, final de cuentas, pues ya te va abriendo nuevas oportunidades. Oye, pero volviendo a la expo, platícanos un poquito, porque estuvo muy interesante la experiencia ya el miércoles que regresamos ya después de comer, mediodía, y pues a darle. Que casi me asfixio ahí en el camino de regreso de Cocula comiendo un sándwich. Créeme que sí me espanté, ¿eh? Creí que se me fue ahí una cachito de pan y empecé a toser. Dije, se me hace que aquí ya colgué los tenis, colgué las herramientas de mantenimiento. Pues sí, sí, Llegamos a la expo. Bueno, a mí lo que me sorprendió muchísimo fue la la fila que fila había que que hacer para registrarse. Eso nunca lo había vivido. Ya después entendimos que hubo un récord de asistencia, 72,000 y algo más personas en la expo, ¿no? Pero el registro, el obtener el gafete fue un rollo. No sé sí, cuánto hicimos, como 40 minutos de fila. como 40 minutos. Originalmente se anuncia como aproximadamente 60,000 asistentes, pero la realidad es No, que llegó a fueron ser mucho más. 72,000. Sí, pero Oficialmente ya 72. en la folletería estamos hablando, pues sí, es que es un 20% más. Nosotros la realidad es que como cada año, digo, yo en alguna ocasión no he ido, pero Pepe tengo entendido que llevas 14 años, ¿no? De ir, 14 Más o años. menos, sí. Y regularmente, pues sacas el gafet, o sea, digamos, el registro en línea, que era lo que traíamos, llegas con tu QR y de haber sabido desde el martes hubiéramos ido a hacer algo, ¿eh? Porque a mí No, me bueno, sí tocó sabíamos, tú lo dijiste y yo dije, no, 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 mañana. mañana, Y porque la chin, realidad, y sí, porque todavía nos aventamos al mediodía una filita y luego, en pleno este, rayo de sol. pleno, lo que me gustó, digo, algunos no lo encuentran también, lo que me gustó es que estaba dividido, entonces tú terminabas de hacer el registro y para que tuvieran más espacio había un área que estaba cruzando la calle, por donde están los hoteles, el Barceló, el Westin. De ese lado en el registro había un salón y, y desde ahí empezamos. O sea, la realidad es que el hacer el networking, el platicar con amigos empezó desde la fila, porque estábamos Sí, haciendo la fila y ahí Pepe, pues eh, vio que estaba ahí Don Feng, le habló a Alfredo Carzolio y ya no habíamos recibido siquiera nuestro café cuando ya nos estaban invitando a subir al segundo piso del stand de Don Feng. segundo piso. Es correcto. A ver, Pepe, platícanos un poco No, pues más de eso, padrísimo. La porque verdad es que me había dado mucho gusto saludar a Alfredo. Yo había visto ¿cómo se puede decir? Su ingreso a Dongfeng en las redes y le escribí para felicitarlo, pero después de saludarlo en persona, pues nos dijo toda la planeación que va a haber en Dongfeng. Está padrísimo porque es una incursión a la industria mexicana
pero con toda la estructura. A lo que me refiero es que no vienen a comercializar nada más. Vienen además de comercializar a hacer una estructura directiva, una estructura de distribución, ocasionalmente también poner una planta y traer el resto del portafolios de productos que tienen. O sea, no nada más el tractocamión. Dongfeng es la armadora más grande del mundo de camiones, de tractocamiones, y tienen un portafolio muy grande de productos. Entonces, la idea es que lleguen al país con todo este portafolios y con toda la estructura Claro. a establecerse aquí. Sí, sí, la verdad es que vienen con todo y pues sí, de repente ahí uno decía: "Híjole, es que están apenas a la entrada", pero yo lo vi muy bien, porque no había manera de brincártelo, o sea, el que no había manera de llegar a la expo y no verlos. Entonces, pues es un punto que se me hizo bien interesante, y pues sí, ahorita vamos a hablar un poco de las armadoras, porque la verdad es que las armadoras fueron con todo, ¿eh? No, no, John, y híjole, de repente veía uno, digo, a mí yo no soy el que tiene el vehículo más limpio, generalmente. Pepe sí es extremo. Pepe todo el rato anda con un trapo de un lado para otro, yo creo que limpiando su camioneta, pero tan bonitos que se veían las unidades todas limpias y los colores, no, no, no. O sea, prácticamente habían salido de la línea. Yo creo que ahí mismo los enlonaron, llegaron a Guadalajara, los volvieron a lavar, encerar, lustrar, ponerles, todo, y se veían increíbles. Este, Es una tarea padrísima la que es en las áreas de mercadotecnia y contratan a estas personas para precisamente dejar los camiones eh, súper limpios, brillantes, etcétera, etcétera, y les ponen armorol y cera, como tú dices, y tal cosa en todos lados para que brillen los camiones. Es una tarea muy interesante. Ahora, yo lo que les puedo platicar es, yo he estado, tanto para esta Expo Transporte, como para en otras vidas, en la Expo Ferretera. Y me ha tocado estar desde el inicio, de estar con el equipo de mercadotecnia y ver a los demás participantes, y es prácticamente llegar y, aunque se oiga raro, montar el changarro. Haz de cuenta que si la expo empieza el miércoles, creo que tienes acceso el martes o el lunes, algo así. Desde el fin de semana. Sí, desde el fin de semana, y tienes que armar todo, y cuando me refiero a armar todo, no es nada más llegar y pegar, o sea, llegan y con la tabla roca ahí mismo lo arman, ahí mismo pintan, porque no te puedes arriesgar a pintar o a lo mejor lo llevas pintado, pero ahí Ya tienes lo que ir a llevan hacer pintado. los últimos arreglos, que se raspó aquí, etcétera. Eh, eh, las unidades, que quede bien acomodado, instalaciones eléctricas, las televisiones, pantallas, conexiones. Es una cosa impresionante. Terminas y te vas. Es Terminas en el como casco. la Fórmula Uno, me parece, que llegan, arman todo, ponen su stand, le voy a llamar, en los pits, terminan, empiezan a limpiar, recogen y se van. Algo así tienen acá. Creo que de salida, si la expo termina el viernes, tienen hasta el sábado a mediodía para recoger sus cosas y vámonos, algo así, no estoy seguro, pero sí sé que tienen desde días anteriores al inicio de la expo para empezar a montar y a detallar, tal cual como tú lo dices, ¿no? Un rasponcito, nos faltó una maceta, un póster, etcétera, etcétera, y empezar a poner detalles. Sí, y aparte ahí hijo, no recuerdo exactamente medidas, pero había algunos stands o sea, que ocupaban un espacio híjole, no sé, o sea, ya o sea, de construcción, digamos, a lo mejor unos 50 metros cuadrados o no sé. Pues, Yo yo me creo que acuerdo de algunos. una casa podría ser, ¿eh? Sí, es que sí, porque había varios que eran de 2 pisos. Y no era una sola estructura. O sea, era una estructura y luego, por otro lado, salitas y luego la pantalla. O sea, el usted nada más piensa en cuánto toma de tiempo en armar y desarmar eso. En fin, esto a mí se me hizo increíble. Sí, es todo un show, literalmente es un show y está padrísimo. Pero bueno, la onda es que estuvimos viendo a muchas amistades, saludamos viejos amigos de vidas pasadas y para eso me refiero a nuestros amigos de Shackman. Ahí estuvimos Claro. platicando con ellos en su stand. Hay viejos amigos, otros nuevos, porque no conocíamos en persona a las señoritas de Mercadotecnia que las saludamos ahí. Pero bueno, estuvimos con Carlos Pardo, con Ángel Fernández, con Ramón López, Con con Eduardo Eduardo Moguel. Moguel. Muy buena plática también con ellos, ¿no? Sí, claro, bueno, ¿qué te puedo decir? Digo, yo cuando estuve,
en mi incursión en esta industria fue en International y y en algún momento, bueno, sí, va una cantidad buena de años, de hecho, mi último jefe ahí en International fue Carlos Pardo. Entonces, pues, fue un gusto saludarlo, ya tenía tiempo de no verlo. Con Eduardo Moguel también, pues, de mis tiempos de International, ahora en Chapman, con Ángel Fernández, y Ramón López también. Ramón López estuvimos juntos en International y luego también en Mecánica Tech de FEMSA. Entonces, bueno, un gusto, haber saludado a Carlos Pardo, a Eduardo Moguel, a Ángel Fernández. Digo, con todos ellos estuve en International. Mi primer trabajo, mi primera incursión aquí en la industria fue en International y Carlos Pardo fue mi jefe en los últimos años. Entonces, pues claro que lo recuerdo bien y tanto Ángel como Eduardo pues eran mis colegas ahí. Yo Tus estaba en compis. desarrollo. Sí, eran mis compis, y yo estaba en planeación estratégica y desarrollo de distribuidores, y bueno, pues ahí ellos Y en bueno, marketing y en y ventas, después estuvimos con Ramón tú y yo acá en Mecánica en Tech. Entonces, mecánica tech, es correcto. sí, Entonces, sí, antes sí, de establecer esta consultoría trabajamos juntos ahí con Ramón y la verdad es que muy padre, digo, con todos los que saludamos, ahorita vamos a terminar de platicar con el resto, pero con ellos yo creo que es una relación especial porque aparte de haber trabajado juntos tantos años con ellos cuatro principalmente, pues hay una amistad que se tira a la broma y a toda esta sorna, ¿no? Que está divertido también estar platicando con ellos. sí, sí, la verdad es que sí, es muy divertido y algo que me gusta mucho es que en esta industria, pues cuando haces las cosas bien, te mueves de un lugar a otro dentro de la misma. Entonces, todos ellos estudian International, ahora pues están en Chapman haciendo las cosas bastante bien y pues digo, qué padre. Oye, y algo que sí quiero mencionar es, me fascinó cómo decoraron o cómo dejaron las unidades de Chapman, ese de la Padrísimas. calavera y cómo se llama, y luego Y un el de un santo, bueno, un luchador. luchador, Sí, perdón, no el santo, un luchador, perdón. sí, sí, por marca registrada, era un luchador, este, y, y ¿cómo se llama? Y una calavera, ¿no? Entonces, Una Catrina, ¿no? Como tipo una una Catrina, Catrina. Sí, sí. entonces, todo muy Las original. fotos que tomé de esos dos camiones y que compartí después en redes, bueno, varios me dijeron, oye, pásame esa foto. Mi papá me dijo, pásame la foto del tractocamión del luchador. Está padrísima, súper original, sí. Y el colorido más aún. O sea, muy, muy padre. Sí, sí, algo que sí le tengo que reconocer a Lalo Moguel es que desde los tiempos de International siempre encuentra, ya sea él o con su equipo, de hacer cosas muy innovadoras. Entonces, tú muy padre, llamaba bastante la atención. Y obviamente no nada más el diseño, sino el vehículo también es bueno. Entonces, pues está muy padre, ¿no? No nada más vestir bonito a la niña fea, sino es o sea, la muñeca es bonita. Y si la vistes bien, pues se ve mejor, ¿no? Se ve mejor aún. Que es Sí, sí, sí. importante. Pues interesante la visita con Shackman. Saludamos a Maffer, que es la persona de mercado técnico. Habíamos tenido contacto también para alguna propuesta. Entonces fue una visita redonda ahí en el stand de Shackman. Y Y después el de plan ahí, es, ah, y el plan es seguir trabajando con ellos porque vienen cosas interesantes, yo sí, creo. sí, sí. Bueno, anunciaron lo de su nueva planta que quieren Claro, establecer en en Puebla. Puebla, Pues creo que hay varias cosas que ellos traen como novedad y que espero que podamos trabajar con ellos claro, en alguna de estas integraciones, ¿no? muy bien. Oye, de Eh, Bike, Pepe, con mi No, tocayo. bueno, padrísimo allá, también. Es que quiero, no quiero sonar repetitivo, pero es que a donde fuimos era padrísimo porque, como bien dice Juan, muchos amigos, muchas experiencias. Y en bike, bueno, estuvimos con Juan José Álvarez, un gran amigo que él y yo trabajamos juntos en Volvo. Ahora él es el director comercial, que también me da mucho gusto, un gran logro para Juanjo, le mando un abrazo. Y estuvimos con él, estuvimos con Saraí Galarza, que también buena amiga, una gran amiga de Volvo también. Y con Gabriel García, el dueño de la marca, vamos a decirlo así, él es dueño de la marca Bike y de Utility aquí en México, un gran empresario muy exitoso. Y bueno, estuvimos platicando con ellos un buen rato también, con proyectos y ideas de cómo poder ayudarlos a posicionar mejor su marca, ¿no? Sí, algo que está padrísimo de la expo es que no nada más te encuentres y saludas gente, porque pues eso está bonito, ¿no? Pero lo bueno es que tienes la oportunidad, como son varios días, tienes la oportunidad de que si de momento no está ahí disponible, le dices, oye, pues platicamos al rato y te sientas, platicas, y es un ambiente que se presta para hablar de negocios
pero es un ambiente también informal, entonces no es como una junta de nos vemos en tu oficina en Polanco a las 2 de la tarde y todos trajeados y vengo aquí a cerrar un negocio, sino es informal y oye, ¿cómo te ha ido? Bien, o pues aquí recorriendo, en qué estás metido? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué estás viendo de novedades? Y, y eso es lo que hicimos también con Gabriel y con Juan José, básicamente platicar y pues ver en qué podemos colaborar pero de una manera muy proactiva. Eso es lo que me gusta, que se puede platicar. Y salieron cosas interesantes también con ellos. Como todas las demás marcas, están ahí abriendo los codos para hacerse un lugar en la penetración de mercado. Y creo que tienen cosas muy interesantes también, ¿no? Un camión innovador, muy bonito, también de reciente Ujú. incursión al mercado de los camiones orientales que vienen. Ahorita ya hemos mencionado tres marcas que vienen de aquellos lares, Dongfeng, Bike, todos ellos vienen con ganas de ganarse una posición en la penetración de mercado. Y bueno, ahí platicamos un buen rato de las experiencias pasadas, de cuando fuimos compañeros y ahora de lo que están haciendo cuando fuimos compañeros en la otra marca en Volvo y ahora de lo que están planeando con toda la experiencia que tienen para esta nueva marca que es Bike. Oye, Pepe, ¿sabes Y qué quisiera agregar? Que lo he estado notando en varias marcas, si no es que en todas. En el pasado estaban los vehículos de gasolina, los automóviles, y tenían toda la tecnología, las pantallas, el cargador, etcétera, ¿no? El enfriador de refrescos y demás. Y los tractocamiones, pues eran más bien un tema comercial y final de cuentas, pues lo va a traer el chofer y con que traiga lo mínimo necesario y pueda ser rentable, está perfecto. Pero me di cuenta y esto me di cuenta también por el tema de que me estaba quedando sin batería en el celular. Y en Bike, Juanjo, mi tocayo, me dijo, oye, préstame el celular. Y lo puso ahí en una consola como si estuviera en un vehículo, eh, digamos, de la calle, de la uno calle, de gasolina, un vehículo, y donde pones tu celular, lo de puso en uso una, personal, yo sí, digamos, en una plataforma de carga ay, se me olvida el nombre, pero básicamente lo pones que la superficie plana esa, en una el cargador, consola. en una consola, el cargador inalámbrico, y ahí puso a cargarlo. Entonces yo dije, qué interesante, porque digo, o sea, yo estaba acostumbrado casi en los tractos, si querías cargar, necesitabas tu USB y a veces hasta el adaptador para el encendedor. Entonces, Ah, de veras, sí, sí, sí. y luego ya pon tú conectarlo al USB, pero ahora ya carga inalámbrica en un tracto. Entonces, cosas de que ahorita digo, nosotros vemos muy normales para carros e incluso para los más jóvenes que ya lo consideran regular. Así no eran las cosas hace poco tiempo, así no eran las cosas. Los tractos cumplían, al menos para el mercado latinoamericano, a lo mejor para Estados Unidos era diferente, pero para el latinoamericano cumplían con lo básico, ¿no? Sí, En ahorita cuanto tienen a las ese tipo de mismas tecnologías. comodidades. Sí, ahorita tienen esas tecnologías y cualquier tecnología que exista en los vehículos que usamos diariamente, ya la tienen los Sí, tractocamiones. Y eso me parece un gran avance en la comodidad de los que pasan muchas horas en el camino, ¿no? claro. Eh, pues bueno, eso fue Bike, muy, muy interesante, muy padre. A mí me invitaron a comer el segundo día y comí una chapata con ellos y bueno, compartí un agua de horchata radioactiva, era color rosa, muy interesante, pero muy rica, muy rica. Les agradezco la invitación que me hicieron Con ahí con razón de ellos. repente. Pepe ahorita está, por si no lo saben, en un lugar sin iluminación y por eso anda tan radioactivo que sí se le alcanza a ver acá, por esa Me veo limonada. medio radiante por la limonada radioactiva. Así es. Pues así fue, así fue. Bueno, pues seguimos caminando en la expo, ¿no? Bueno, tuve yo, esta ya estaba planeada, me invitaron a una entrevista a mis amigos de revista Transportes y Turismo para platicar de varias cosas que hemos estado haciendo nosotros y yo personalmente, que les agradezco muchísimo esta invitación que me hicieron. Gracias a Nancy, que fue la entrevistadora, Nancy Valderas, un gusto saludarla. Tenía un rato, un par de años que no nos saludábamos. Ahí nos acordamos que la última vez que nos habíamos visto fue hace 2 años en la convención de Canacar. Y bueno, platicamos, nos saludamos, etcétera. Y la entrevista se rondó principalmente, no se rondó, rondó en lo que estamos haciendo con el Consejo de Mantenimiento y Tecnología. El CMT, que es pues no quiero decir que es una extensión, porque no es una extensión, es como una versión mexicana al TMC norteamericano. Estamos
relanzando el CMT. Ya decía yo en la entrevista que ya existía en México, se puso en hold, etcétera, etcétera. Y ahorita tuvimos una junta después de la entrevista con todos los que, bueno, no con todos, con muchos de los que forman parte del CMT que están dados de alta como firmantes y con los que tienen, voy a decir, el poder legal del CMT, que es Jerónimo Cervantes y Salvador Saavedra y varias personas más. Y bueno, platiqué de eso, de lo que viene, de lo que estamos planeando para el año que viene, que me parece que va a ser algo súper padre para el CMT. Y Oye, obviamente Pepe, sí, pero una duda, a ver, digo, para aquellos que no entendemos muy bien, dices, es la versión de alguna vez forma mexicanizada del TMC, pero ¿qué es el CMT? Vamos a suponer que yo no el, sé ni qué es el TMC y mucho perfecto. menos el CMT. El TMC en Estados Unidos es un consejo que comparte buenas prácticas y tecnología de los tractocamiones. Ok, Ahí está liderado por los transportistas y ahí participan el resto de los proveedores, armadoras ya, y proveedores de componentes. Eh, Tiene muchos años y tiene perdón, no consejos, tiene como, se me olvidó ahorita el término, pero como capítulos subgrupos, no tanto capítulos, pero como subgrupos de cada uno de los por componentes disciplina o qué. mecánicos de un, de Ok, un camión. Se hacen ya, como tipo, híjole, es que no me acuerdo la palabra, como tipo talleres, donde tú te metes para ver nuevas regulaciones o te metes para ver cuestiones de motor o te metes para ver cuestiones de transmisiones, etcétera, etcétera. Aquí en ya, México, hace muchos años, hubo algo así, después se hizo muy comercial, en vez de compartir tecnologías, ya era compartir el producto como tal. Y para eso, pues creo que están las expos y otros foros. Y en la idea es que se sigan compartiendo tecnología, buenas prácticas, que se resuelvan problemas de mantenimiento, que se resuelvan ya. algunas fallas que puede tener algún componente a través de las armadoras. Y la idea es eso. Eh, que con educación, y me refiero por educación, capacitaciones y conocimiento del producto, tengamos una industria más sana, más preparada, más institucionalizada en cuestiones del funcionamiento y el mantenimiento del vehículo. Eso es lo que queremos hacer el año que viene. Oye, algo que me gusta mucho, digo, realmente Pepe es el que está metido en el CMT, yo no. Eh, pero algo que, por lo que me platica Pepe, que está muy padre, es que es una mezcla, digamos, en donde no nada más es gente que le conoce, o sea, es gente que es experta, que no es, digamos, no nada más da asesoría, sino está trabajando en eso, están de diferentes ángulos, ¿no? Sí, totalmente. Están representantes de las marcas. Hay gente con muchísimos años ahí y voy a poner de ejemplo porque aparte es un amigo muy querido. Oscar Rodríguez tiene muchísimos años en Accuride, en los rines, principalmente rines que tiene en Accuride. Tiene otros componentes, pero rines es lo más representativo. No sé cuántos años tendrá y no quiero calcular, pero bueno, él trabajó con mi papá de compañero. Cuando mi papá trabajaba en Ford, él ya estaba en Accuride. Entonces tiene muchísimos años en esta industria y como tú bien dices, no es nada más gente que le sabe, sino que trabaja en ese componente. Y como él, hubo gente de Yokohama, de ZF, de otras consultorías. Ya. Es gente que está muy inmersa en esta industria, que sabe que tiene la experiencia y además representa alguna firma, ¿no? Ya sea de componentes o de consultoría. Ok. Oye, Pepe, luego como quiera, pues también para que busquen en YouTube, ahí el comercial, la entrevista que le hicieron de revista TIT a Pepe Gutiérrez, ¿no? Porque pues Sí, es está otro, interesante, es otra cosa. para que veas que no nada más hago publicidad de nuestro podcast, No, qué también el bárbaro, otro, es el porque mejor. porque es que colaboramos muy bien con TIT. Sí, Entonces, pues, colaboramos cada mes con ellos. pues ahora sí que aquí esto es de irnos promocionando y pasando todo lo que aporte aquí en la industria, pues Así hay es. que cacaraquearlo, Hay que cacarearlo, como sea. cacarearlo, exactamente. Sí, sí, sí. Y nos ayudamos en todos lados. Ahí platiqué del Run on Less también, de las pruebas que se hicieron en ACFE. Platicamos obviamente de lo que hacemos aquí en Hypercons. Para no entrar mucho a este rollo, les Sí, invito a que entren a runonless.com y ahí vienen todas las pruebas que se hicieron en las diferentes tecnologías, diésel, hidrógeno, biodiesel, y camiones eléctricos, camiones híbridos. Está padrísimo eso. No quiero entrar ahí porque no es el foro ahorita, pero entren a runonless.com o mi último artículo de TIT, que es el de noviembre precisamente, y ahí hablo de cómo fueron las pruebas de este evento que hubo en septiembre de Run on Less. Muy, muy muy padre bien, la entrevista y gracias a nuestros amigos de TIT y felicidades a la señora Blanca y a Ricardo por estos 75 años de aniversario de la revista. muy bien, perfecto.
Luego estuvimos, digo, haz de cuenta que estamos hagan de cuenta que estamos haciendo el recorrido de por dónde anduvimos, estuvimos, visitando Freightliner, saludamos a algunos amigos, Pepe se tomó foto Enorme su ahí. stand. Sí, bueno, ¿qué puedo decir? Incluso, ese está por separado, está por separado, este, eh, está enorme porque por donde le buscaras, o sea, Es la te oda al quedaba. stand. Sí, el lado del stand. La verdad es que yo creo que han de haber llegado a instalarlo como desde abril, porque sí Es estaba una mini impresionante. ciudad ahí. Una mini ciudad ahí Sí, sí, necesitaban, sí. no necesitaban uno de marketing, necesitaban el arquitecto, el maestro, un equipo con dos, tres cuadrillas de albañiles y carpinteros. Pero estaba muy bonito. Sí, Y sí, claro, sí. lo que pasa es que es como tienen una variedad, bueno, es que realmente no es nada más Freightliner, o sea, es que estaba Mercedes, en fin, o sea, Detroit es Diesel. Sí, sí. es tanta como es tan amplia la variedad de vehículos que manejan, pues sí, era digamos, por ponerlo de alguna forma, era un predio donde diferentes unidades de negocio estaban ahí mismo. Entonces, pues sí, sí se necesitaba, y estaban independientes, ¿eh? O sea, Son aunque estaban tres juntos, al menos. Es Detroit Diesel, sí, Mercedes-Benz y Freightliner. y tenían su propia área. Entonces, estuvo muy padre. La verdad es que sí, sí estaba muy, muy bonito. Sí, de Sí. acuerdo, de acuerdo. Interesante pasar ahí con los amigos de Freightliner a ver sus unidades y a saludarlos. Y bueno, después creo que ibas a decir de algo, pero ahorita Sí, me sí, adelanto. porque sí, pues que fuiste con tus compas de Volvo a tomarte tu fotito y todo el rollo. Exacto, ahí hubo interesantes, empezó a hacer el chat y dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos? Creo que todos, al menos los que estuvimos convocados, no nos juntamos todos al mismo tiempo. Hubo tres versiones de fotografía porque no pudimos coincidir, pero pues una buena cantidad, yo creo que en cada foto habíamos como 20 personas, me dio mucho Sí, gusto saludarlos a todos, saber qué está haciendo cada uno. Andan por todos lados, unos en International, otros en Man, otros bueno, Irma está en la pinza, otros en bike, etcétera. Otros, bueno, por ahí vi a mi amigo Jorge Machuca, que él está en Z-Gas. ujú, Bueno, de todo vimos. ¿Cómo se llama? Se me fue este nombre de remolques, en Fruhoff. Ahí sí. también un par, estaba Alonso, estaba Gaby. Vaya, muy padre, la verdad. Muy Sí. interesante. Oye, en temas caninos, Pepe, ¿qué nos platicas? El perro de Mac. El perro de Mac, que hubo un tiempo que ya no lo llevaban, no sé, no sé si por el perro, pero ahora llevaron un bulldog, que es el ícono de la marca de Mac, y ahí estuvo el perro, pobre perro, estuvo 3 días tomándose fotos con muchos desconocidos, ya llegó un momento que se jaloneaba el perro y decía, ya no quiero estar aquí, pero pues ahí estuvo, muy bonito el bulldog, que a mí me gustan mucho esos perros, medio me decían así en la prepa, pero bueno, no lo quiero mencionar para no entrar en el bullying. Este, Ajá. pero muy bonito el perro que tenían ahí en Mac, Yo creo que fueron 72,000 asistentes más el perro, más y el creo perro. que fue el único que no se la pasó bien. Exactamente. Porque sí Era se el le más veía. fotografiado. Era el más fotografiado, y sí, me da risa porque, digo, pues, o sea, no te voy a decir que es un perro de guerra, pero tampoco es un perro para tenerlo ahí sentado todo el rato con cara de perro bonito. Y la No, gente no. lo agarraba como con la idea de que no, pues, está domesticado, no va a hacer nada. Es un En perro, o algún sea, momento se harta y te muerde. Sí, sí, sí. y siento que el momento de ese harta no estuvo tan lejos, ¿eh? Yo creo que si yo si hubiera sido el perro, yo se me hubiera hartado muy rápido. Sí, porque ya de repente eran las 7:30 de la noche y yo no sé, andaba el perro, en fin, ya no En entremos fin, en tema porque luego la Sociedad Protectora de Animales va a tomar este podcast y nos vamos y a a enemistar meter en con problemas. pues sí, con una marca que respetamos tanto, ¿no? Mucho, exactamente. Bueno, de ahí estuvimos en Man, que como que todo pareciera que hubiera estado muy cerca todos los stands uno de otro, pero caminamos muchísimo. No sé cuántos pasos habremos dado, pero fueron muchos. No, Saludamos ahí al buen Robert, a Roberto Rodríguez, y platicamos también un ratito con su jefe, con Martin Miller. También están haciendo varias actividades para posicionar a MAN y a Volkswagen, interesantes sus productos y sus propuestas, ¿no? claro, claro. Sí, sí. Oye, y bueno, es el mismo miércoles, ya al final del día, oye, pues que nos invitan a un brindis con la pinza.
Y pues sí, y dijimos, pues vamos, claro, son grandes amigos, porque de hecho ya Pepe también participó, fue en septiembre, ¿no? Que diste En una plática septiembre, sí, por su aniversario. así es. Entonces, a una plática ahí en un hotel muy céntrico en la Ciudad de México. Y bueno, pues nos invitaron ahí a un brindis, que la verdad es que, híjole, es que con toda la mano, porque el brindis resultó una cena de tres tiempos y para Ujú. acabar con entretenimiento, Andrés Bustamante. Entonces, la Sí, verdad sí, es sí. que lo que yo, yo dije, pues a ir a saludar amigos, y yo pensé, pues unas cuantas copitas, etcétera, y no, no, cenamos bastante bien, post, regalos, Andrés Bustamante, en fin, bueno, esta oportunidad tuvimos ahí de felicitar a Andrés Bustamante. Entonces, Sí, sí, sí. Estuvo muy interesante todo, la cena muy rica. Platicamos con Eric, con Alejandra, obviamente con Irma, que es la que pues, yo personalmente tengo una amistad y es quien nos invita generalmente. Con Navila también, buenas risas con la comedia de Andrés Bustamante. Buenas risas con los chistes de Juan en la mesa. ah, Tenía la caray. mesa acaparada ahí. No, eso fue pro bono, eso fue pro bono, Eso porque fue pro bono. sí, pues Compartimos mesa ahí, era para justificarla la los alimentos cena. que estaba ingiriendo. Ahí coincidimos en la mesa también con Augusto, el candidato a la presidencia de Uno de Canacá. los candidatos, Sí, uno uno de de los los tres candidatos. candidatos, efectivamente. Saludamos a Augusto, muy padre la reunión. Y bueno, el compartir la mesa con amigos y con socios de negocio, pues qué mejor, ¿no? También, afortunadamente, tenemos ahí algún plan con la PIMSA que esperemos que podamos concretar para el 2026. Felicidades también por sus 45 años, su aniversario de estar en el mercado, un gran esfuerzo, el mantenerse y el seguir creciendo y diversificándose está padrísimo. La verdad es que hemos aprovechado varias de sus celebraciones. No sé si tengamos alguna a la que colarnos en diciembre. Habrá que preguntarle a ¿No tendrá Irma, una posada? Hay que porque ya preguntarle a ganamos Irma. septiembre. Septiembre sí, octubre no, noviembre sí. A, Diciembre pinta para que platiquemos con ellos. sí, a ver si nos invitan a su posada o a partir de Rosca de Reyes, alguna de esas, ¿no? Pues, lo que sea. Ahí mismo saludamos a Julio Hernández, Julio, también buen amigo, él ahora está en Marva, y yo creo Sí, que le voy a tocar la puerta a ver si nos comparte algunos de sus datos, no tanto para Hypercons, pero para NACFE, es la flota ok, más grande de vehículos comerciales eléctricos y más bien de carga. ok. Yo podría decir que de Latinoamérica, entonces sería padrísimo que nos pudiera Ah, compartir caray. datos para trabajar con los amigos de NACFE definitivamente, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, ya platicamos del CMT, de lo que platicamos ahí en el CMT. Pues, bien, saludamos a Jorge López de ZF, a Ángel Nieto, que ahora está con Inotram, a Jerónimo, a Manuel Bertelli, a Oscar Rodríguez, a Salvador Saavedra y a Salvador Saavedra Jr., al buen Truck Saver con su máscara de Eh, luchador, nos tomamos foto, todo un tipazo el Truck Saver. todo un Interesante esa influencer, reunión. todo mundo quería fila, así como había, oficialmente había fila se me olvida el nombre, pero el de Mecánicos, que tenía una fila Ah, bastante grande. sí, también, también. Él, Hugo Sánchez también, que estuvo ahí Hubo regalando un fotos rato con Kenworth, ¿no? en Kengo, yo estuve haciendo ahí un rato fila, pero pues no, no, o sea, no avanzaba. Por lo visto es muy fotogénico Hugo Sánchez o muy amistoso, o la gente de plano no se movía y andaban allí algunos colados, el típico que estás ya por llegar en la fila y llega y te saluda y se quiere meter. Pero bueno, el caso es que Así son los media hora pamboleros, pues por eso, pues, ¿qué puedes esperar? no quería avanzar esa cosa. Entonces yo la verdad dije, bueno, me salí, pero sí, lo saludo. Y Truck Saver andaba ahí en el camino, muy, muy amigable, y pues nos tomamos fotos. Y tomamos fotos con el buen Truck Saver. Y Pasamos luego ahí, ¿a dónde? pasamos Sí, a sí, sí. pasamos a South New Holland y nos encontramos a mi buen amigo, a nuestro buen amigo Lalo de la Torre. Yo a él lo conozco, híjole, de hace más de, hace unos 15 15 años, algo años, así, claro. 15. Yo en el 2006 lo conocí en International, en el área de refacciones. eh, y bueno, y ya tenía la verdad fácil, yo creo que, pues lo veía ahí en el trabajo y en las convenciones con distribuidores, yo creo que tendría unos 12 años de no verlo, y pues ahí lo vimos. Y también ahí cayó nuestro amigo Alex García. Ahí, Alex y- García, el maestro, yo le digo, ex Eton, muy buen amigo el Alex García, y que bueno, me dio muchísimo gusto saludarlo también, porque hacía mucho que yo no saludaba ni a Lalo ni a Alex, a ninguno de los dos tenía varios años de no saludarlos. Entonces,
muy a gusto el haber platicado con ellos. El termo que nos regalaron está padrísimo. Nos dieron trato de VIP, de hecho, hasta unos audífonos que ahorita no me los he puesto, pero también mis audífonos inhalables. No, la verdad es que nos equiparon bien, nos equiparon como si hubiéramos comprado algo, este, Como si compráramos quintas ruedas. pero como si lo hiciéramos, Sí, ahorita, sí, sí. sí, como si lo hiciéramos. Y bueno, a propósito de Eaton y ex Eaton, después de haber saludado a Alex García y haber estado platicando con él, nos dimos una vuelta al stand de Eaton y ahí saludamos a mi buen amigo Mario Moreno, que tenemos un chiste muy interesante, él y yo, chiste local, y entonces siempre lo aplicamos. Es una dinámica que a mí me da mucho gusto compartir, y a Max Martínez, que es toda una institución también aquí en la industria. Lo saludamos y estuvimos un rato ahí en su stand, nos invitaron un refresquito y platicamos también de ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? Claro. Y bueno, pues sin olvidar, obviamente, International, que fue de ahí de donde, pues primero, ahí nos conocimos Pepe y yo, y pues donde yo Sha estuve un la buen. la la la. Pero ya nos volvimos a encontrar aquí, Pepe. Pero en International, pues obviamente, varios amigos ahí, obviamente Irving Romero, que es aquí, ¿cómo se llama ese inseparable de Pepe? Ahí Buen amigo estaba. el Irving, muy buen amigo, el Super Irving Romero. Sí, y también Octavio Montoya, él estuvo, cuando yo estaba ahí en International, él trabajó, era parte de mi equipo cuando traíamos lo del CRM, entonces él Ujú. estuvo conmigo un tiempo, luego ya se movió a la financiera, luego volvió al área comercial, en fin, y a Paquito Sánchez, yo no me considero influencer, a él sí lo considero que sea, y ya llegó y me saludó como que yo fuera ahí la sensación, cosa que Eres la distó bastante sensación, de Juan. ser. Eres la No, no, sensación. soy humilde, soy gente sencilla. No das Este, fotos y regalas autógrafos, digo, eres la sensación. caray, bueno, el caso es que saludé a Paco y no me pidió autógrafo. Este, Ni y foto. bueno, ni foto, creo que le retiro el saludo, nada, no se crea. No, fue un gusto encontrar. Y obviamente vi a varios de mis tiempos de cuando yo estaba en desarrollo de distribuidores, de cuando era el director del área, pues ahí encontré a varios de mis distribuidores, porque así lo digo, y pues ahí aproveché para saludarlos. Saludamos al señor Pachi, cómo no, caminamos allí un Ah, rato con claro, él. sí, sí, También buena onda el señor Pachi, Emilio Valdés. Emilio, trabajamos juntos en la planta de Escobedo hace muchísimos años y nos encontramos hace unos 3, no más, como 7 años, ya iba a decir 3 años, como ya. 7, en un hike, ¿cómo se puede decir? En un cerro acá en Ya. Monterrey. Y me dio mucho gusto verlo también ahora en esta ocasión al buen Emilio. Oigan, en los Y comentarios, si luego tienen un problema con Pepe, es que Pepe es norteamericano, es de allá de los States, de repente un sí, sí, hike, es de una caminata Falfurrias, en un Texas. cerro, sí, el run on less significa que corre con menos, entonces No, también ese sí así se búsquenlo. llama, se llama Ronald Bueno, Les. si lo van a buscar es run on less con doble S, así, run on less. Es que sí, yo, Punto yo com. soy el punto com, yo soy aquí el traductor porque pues sí, la verdad, Te digo, soy de soy bilingüe, Falfurrias, soy Texas, bilingüe. sí. Sí, eres el Fafurrias. You got Mm. it, take it away, Pepito. Tequila, Este, güey. ok, Bueno, pues sí, eso, ahí me encontré al buen Emilio, me dio mucho gusto verlo y saludarlo y ponernos al día. Él sigue estando, según entiendo, en Miami, entonces, padre, vaya, se fue desde hace muchos años para allá y ahora encontrarlo de este lado es siempre un gusto. claro. Eh, Ahí, bueno, con el siguiente Armadora nos los encontramos desde un principio, desde el Desde la miércoles, fila, desde la desde la fila. fila de registro. Ellos iban a comer, nosotros estábamos registrando a los amigos de Kenworth, no tanto a los de la Armadora, pero sí a la distribuidora de acá de Monterrey. Saludamos Sí. al buen Rodolfo, Rudy, ¿Sabes el qué? amigo de Juan. Fíjate, Pepe, está interesante. Rodolfo, yo lo conozco, lo conocí a finales del 2013. Tanto él como yo fuimos a una capacitación con la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos en Estados Unidos y Canadá, y tomamos una capacitación para distribuidores de vehículos de camiones, vamos, de tractocamiones. Eh, y ahí lo conocí. Fue un evento ahí híjole, fue por un año, íbamos cada 2 meses en Washington, en la ciudad de Washington, bueno, McLean, Virginia, y pues
nos veíamos ahí cada 2 meses y pues y también la graduación. Entonces, la verdad es que con mucho cariño no nos vemos muy seguido, es más, casi no nos vemos, pero la verdad muy buenos recuerdos y fue un gusto ahí saludarlo, aunque haya sido en la fila. Aunque es en la fila él, al señor Roberto Molano, gran amigo también, me da mucho gusto saludar a Roberto cada que lo veo, Alonso Suárez, a Toño Cinta, tenía años de no verlo, y ahí sí de la planta yo saludé a Tonatiuh Venegas, su nuevo director comercial, y al buen Adrián Curiel, que le digo, a él nada más lo veo ¿cómo se llama? En LinkedIn, como dice Juan, él es el que habla inglés, LinkedIn. Ahí saludo a Adrián Curiel y me dio gusto saludarlo también en persona desde hace mucho rato que no lo veía. Eh, Y, y luego nos vamos con nuestros amigos y principalmente amigas de TIP. Nos encontramos ahí con Arlet Casco, que bueno, es amiga de ya de buen rato de Pepe. sí, sí, Este, sí. y de Y hecho, aparte representante de MLA, Arlet, era, de Mujeres es, Líderes es- en el Transporte. que también que ha estado haciendo eventos muy interesantes. De hecho, participamos en el último que hizo, fue en septiembre, Septiembre, ¿no? ¿sí? Sí, que incluso ahí de alguna manera patrocinamos y rifamos una consultoría, que de hecho Así todavía es. estamos ahorita en proceso de iniciarlo. Entonces, Con pues fue Dalia muy se llama la señorita que Dalia, se ganó la consultoría, sí, entonces tenemos que y con empezar con ella esta consultoría. Claro, y luego estuvimos con Cintia Ibarra, muy interesante, muy buena amiga Cintia. De hecho, con ella, bueno, con ella y su equipo estuvimos trabajando en algunas capacitaciones en diversas ciudades este año. Y ahí tenemos planes, no quiero ahora sí que pocheando, spoilearlos, no quiero echarlos a perder, pero ahí tenemos varios planes y platicamos también con Javier Miranda, con quien también tenemos algunos temas. De hecho, a veces digo, híjole, a lo mejor ya debería ponerme a trabajar en todos esos pendientes en vez de andar ahorita grabando el podcast, pero es que queríamos compartir lo que vimos, ya luego, pues, ya luego lo trabajamos, pero ahorita Lo había que trabajaremos compartir, en horas de la noche, a lo mejor, ¿no? si no nos dé el tiempo en el día. Es correcto, es Ahí correcto. estuvimos con ellos, tuvieron mariachi, tuvieron al Magazo, buenísimo, un chavo, no sé, debe tener menos de 30 años, un magazo literalmente. Yo lo pondría arriba de David Copperfield, Yo casi, lo o al podría arriba nivel. de Chen Kai y del maguito Roddy y No, de definitivamente, Beto el Boticario. Qué de el bárbaro. boticario. No, 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 no. no, no. Unos trucos increíbles, literalmente. Hay una, hay, Increíbles. hay uno, a mí me fascinó, digo, en una ocasión, ya nos tocó verlo aquí en Monterrey, donde te hace una magia, donde él está, o sea, te hace cerrar los ojos y empieza en el aire, pero te voy a decir que unos 30, 40 centímetros atrás de ti, a tu espalda, empieza a ser como que te fuera a tocar, pero está tocando el aire y tú sientes que te está tocando. Entonces, y los demás están viendo. A mí me lo Sí. hicieron, se lo hicieron a Pepe y a otros, y en verdad ahí no ves cómo está el truco. Y ahora, una carta que esconde, se unta ceniza en la mano, talla la Y revela ceniza la carta que, es con, y pero que escrito, escogiste. pero escrito con ceniza, o sea, no ves Sí. la carta, yo no sé cómo le haces. No, no, no. Es increíble eso, es increíble. No, no, no. Un magazo. Así lo encuentran en las redes como Magazo, el Magazo, y es un Y es un magazo. chavito, ¿eh? Y es un Sí, sí, chavito, sí. ¿eh? Es un Es, chavito. es- es un Es, chavito, es un pero espectáculo ir a saludarlos. Y bueno, sí, oye, las amigas de WAI, de Y, interesante sí, cómo las conocimos, ¿no? sí. A mí, digo, se me hace bien interesante cómo cambian los modelos de networking, de conocer gente, pero igual y voy a levantar un falso, pero es como lo interpreté, prácticamente parecía como que había un chavo que servía como guía, ¿no? Con su función era como guía y era muy bueno, porque íbamos caminando entre pasillos, caminando sin no quiero decir sin un rumbo fijo, pero íbamos de un punto a otro y de la nada llega un chavo y saluda a Pepe, me saluda a mí eh, y, y rapidísimo nos saluda, oye, mira, pues este es Pepe, no, no, yo creo que vio nuestra tarjeta, oye, los presento, etcétera, O nos dijo, había visto en algún otro lado, de alguna no lo manera. sé. Y total que dijo, bueno, ya nos presentó, ellos son tal, ellas son tal, yo creo que tienen cosas muy interesantes que platicar entre ustedes. Se fue a sentar a una silla, nos quedamos y bueno, pues, ¿qué onda? Y encontramos que teníamos, ellas tienen temas de refacciones, eh, nosotros vimos que puede haber algo interesante que podemos hacer en conjunto, terminamos, yo pensé que conocía a Pepe, ya llegamos, saludamos, nos despedimos de este chavo y le digo, ¿y de dónde lo conoce? Me dice,
igual que tú del pasillo. Entonces, fue un modelo muy interesante porque yo creo que va encontrando gente que puede presentar y prácticamente es como un cupido para los negocios. Llega, presenta equipos, se sienta y le siguió con ellas. Entonces, yo creo que ellas iban en equipo con él y él les iba presentando gente que creían que podía servir. Entonces, Así es. bueno, y tenemos Muy pendiente hablar interesante. con Rachel y con Brenda. Exactamente. Así es. Oye, y bueno, a mí también vimos al final, bueno, no al final, pero para ya ir cerrando este capítulo, a mi Sí, buen amigo Toño Rivera de Frenelsa, los frenos electromagnéticos, que también está buscando una capacitación para sus operadores. También lo saludé. Él es un apasionado de la bicicleta, seguramente haría muy buenas migas contigo, Juan. A mí me gusta la bici, pero a Juan y a Toño les fascina su pasión, la bicicleta. Entonces, hace cosas muy interesantes en cuanto a paseos, tours por la Ciudad de México, muy padre. Y también lo saludé. Está teniendo mucho éxito en su negocio y yo espero que podamos hacer algo en conjunto también. Me dio un gusto saludar perfecto. al buen Toño. Y Ok. pues Y eso fuera nuestra experiencia en la expo, ¿no? Prácticamente. claro, esa fue la experiencia y bueno, pues al siguiente día ya me tuve que ir con gusto a dar una capacitación, porque a final de cuentas, pues también vas a hacer networking, a hacer negocios y es muy buen evento y evidentemente, pues mientras hay oportunidades seguiremos yendo. Pero bueno, oye, Pepe, pues yo creo que ya este es momento de cortar y pues les recordamos, aquí eh, es Café con Diésel, conversaciones en movimiento. Y esperemos que les esté gustando. Vamos a hacer otros capítulos más con este nuevo formato de Café con Diesel. Y síganos Gracias en a las redes. todos. Aquí les vamos a poner, tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, Facebook, etcétera. También esta mismo lo estamos poniendo en Spotify y en YouTube. Bueno, pues ahí Vamos a estar seguimos. en Un todos gusto. lados donde la mayoría está. Nos falta podcast de Apple, pero ahí estaremos. Y TikTok, Ahí no sé. Y TikTok, pronto, claro. pronto. TikTok. Y las Un, locales de China y lo que tenga que ser. Bueno, órale. Que estén muy bien. Un gracias. gusto.